química, porque allí está la información que yo necesito y a su vez el yo comprender eso pues me permite establecer como una ruta de trabajo para pues digamos plantear correctamente el problema y a su vez darle la solución adecuada. Para terminar, veamos entonces un ejemplo de ello. Miremos este problema de aplicación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Dice, cierto tipo de pintura reflectiva de aluminio rinde 200 gramos por metro cuadrado. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos se requieren para impermeabilizar una cubierta rectangular de 600 centímetros de largo y 4.5 metros de ancho? Y allí tenemos un dibujo que ilustra la situación. Sí, allí está el señor especialista en aplicar ese tipo de pinturas que pues se utiliza para proteger lo que son las cubiertas de las edificaciones contra los agentes del clima. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que se sugiere hacer allí es un dibujo, ¿sí? Un rectángulo, porque nos hablan de una cubierta rectangular, y en el dibujo localizamos la información que nos da el texto, ¿no? Entonces dice que ese rectángulo tiene una longitud de un largo de 600 centímetros que equivalen a 6 metros y tiene un ancho de 4.5 metros. Allí estamos utilizando, miren, la conversión de unidades de longitud al pasar de centímetros a metros. Con esa información, pues es posible determinar el área del rectángulo, que es base por altura. Allí estamos aplicando la geometría. El área entonces será 6 metros por 4.5 metros, que nos da 27 metros cuadrados. Recordemos que es muy importante prestar atención a las unidades. En este caso, pues el área va expresada en metros cuadrados. Siguiente, por favor. Nos dice el enunciado del problema que la pintura tiene un rendimiento de 200 gramos por metro cuadrado, por cada metro cuadrado. Esta información viene en la etiqueta del producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 200 gramos de pintura alcanzan para cubrir una superficie de 1 metro cuadrado. Es decir, imagínense un cuadradito de 1 metro por 1 metro. Allí nos gastamos 200 gramos de pintura. Y sabemos que el área de la cubierta pues son 27 metros cuadrados. Entonces, de allí podemos determinar cuánto es la pintura necesaria, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una sería, bueno, si en 1 metro cuadrado me gasto 200 gramos, pues yo necesito repetir eso 27 veces. O sea, utilizo el concepto de multiplicación, 27 por 200. O sea, el área de la cubierta por el rendimiento de la pintura. O la otra forma podría ser plantear también una regla de 3 simple directa. Es decir, si para 1 metro cuadrado nos gastamos 200 gramos de pintura, para 27 metros cuadrados, ¿cuánto nos gastamos? O sea, son dos caminos que se pueden utilizar para al final determinar la cantidad de pintura necesaria. Al multiplicar entonces 27 metros cuadrados por 200 gramos por cada metro cuadrado, obtenemos 5.400 gramos. Si allí vemos que se cancelan o eliminan las unidades de área, metros cuadrados, pero atención, el problema pregunta, dice, ¿cuántos kilogramos se requieren? O sea, si yo doy la respuesta como 5.400 gramos, pues digamos que no estoy dando el resultado adecuado, entonces me toca hacer la conversión de gramos a kilogramos. Recordemos que 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos. Entonces, miren lo importante que es allí la comprensión de lectura, porque la pregunta me la hacen es en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de pintura son necesarios? Y bueno, con eso también redactamos una corta respuesta. Se requieren 5.4 kilogramos de pintura, porque esto nos permite como interpretar el resultado final, no dejarlo allí como a secas, sino traerlo a lo que es el contexto del problema. Siguiente, por favor. Este problema se podría llevar inclusive un poquito más allá. Miren, supongamos que nos dicen, vean, esa pintura reflectiva de aluminio la vamos a conseguir en los almacenes en 3 presentaciones. En recipiente pequeño, recipiente mediano, recipiente grande, y allí están las cantidades en kilogramos y sus respectivos precios en pesos mexicanos. Y ya sabemos que se necesitan 5.4 kilogramos de pintura. Entonces, le podemos decir a los chicos, bueno, ¿qué decisión tomarían ustedes para comprar la pintura? Es decir, para saber cuánto debo adquirir y cuánto me voy a gastar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, digamos que algo que se puede hacer allí es agregar una cuarta columna en la tabla, que es la columna precio por cada kilogramo, que se obtiene dividiendo, ¿sí?, los valores de precio entre su respectivo valor de cantidad. Por ejemplo, 140 dividido entre 0.8 pues nos da 175. Eso quiere decir que para el caso del recipiente pequeño, de esa pintura, pues cada kilogramo sale en 175 pesos. Lo mismo para el mediano y para el grande. Esto nos permite comprobar allí, observen, algo que pasa en la realidad, y es que en la medida que compramos mayor cantidad, o sea, recipientes más grandes, pues obtenemos como un mejor precio, ¿no? Un mejor precio unitario, en este caso, de ese tipo de pintura. Pero no podemos perder de vista que se necesitan 5.4 kilogramos de pintura, es decir, no puedo perder de vista como mi requerimiento. Entonces ahí es cuando entran las opciones. Bueno,
cómo podemos satisfacer ese requerimiento sin necesidad de comprar, digamos, algo exagerado, ¿sí? O que nos vamos a quedar allí cortos, que no nos va a alcanzar la pintura. Entonces empieza uno a jugar con las distintas posibilidades. Por ejemplo, una podría ser 3 pequeños, o sea, 3 recipientes pequeños nos proporcionan 2.4 kilogramos, o sea, 3 por 0.8, más uno mediano, que son 3 kilogramos, allí tendríamos la cantidad justa, ¿no? Es decir, 5.4 kilogramos, y eso nos va a costar 837 pesos. Hacemos la aritmética, las cuentas, si multiplicamos 3 por 140, a eso le sumamos lo que cuesta el recipiente mediano, que son 417, y nos da 837 pesos. Ok, esa sirve. Segundo, otra opción podrían ser 7 pequeños, es decir, 7 por 0.8 kilogramos, al final nos da 5.6 kilogramos, digamos que esa también funciona y además nos da una cantidad extra de pintura, que ojo, en la realidad eso es bueno, porque en la aplicación de este tipo de productos ocurre algo que es inevitable y es el desperdicio de material, que se regó un poquito de pintura, no sé, que algo pasó, entonces es mejor siempre contar con un poquito más, pues para no tener allí faltantes, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la cuenta de 7 pequeños, es decir, 7 por 140, pues al final tenemos 980 pesos. Y la otra opción podría ser comprar 2 medianos, ¿sí? O sea, 2 recipientes de 3 kilogramos cada uno. Allí tenemos 6 kilogramos de pintura, nos van a sobrar, necesitamos 5.4, ¿verdad? Con 6 kilogramos van a sobrar 0.6 kilogramos, o sea, 600 gramos de pintura, nos queda un excedente. Y al hacer la cuenta, 2 por 417, pues nos da 834. Al final, pues vemos que las dos últimas son las más convenientes porque nos da un poquito más de pintura, un excedente, pero entre las dos, lógicamente, pues gana la de menor precio, ¿sí? Porque también se trata de cuidar el presupuesto, ¿sí? De no comprar por comprar, sino, bueno, tenemos allí que hacer rendir el dinero, como les mostraba al principio, entonces esto nos obliga a hacer las cuentas y al final poder tomar una decisión racional y, ojo, no emocional. No porque, no, pues compremos el recipiente grandote, el de los 16 kilogramos que allí tenemos de sobra, sí, pero pues vale más. Y segundo, pues nos va a sobrar una cantidad de pintura que, bueno, de pronto se nos va a perder. Esas son las cosas que para eso nos sirven las matemáticas. Y bueno, ahora sí vamos finalizando. Vamos con las conclusiones. Siguiente, por favor. Primera conclusión. A ver, que esto quede muy claro para todos ustedes. Siguiente, por favor. Resulta imposible escapar de las matemáticas, porque están por todas partes. Pero atención, no para causarnos dolores de cabeza o para fastidiarnos, sino al servicio de las demás áreas del conocimiento, como hemos visto en asignaturas que se cursan en la escuela, ¿sí? Y recuerden que ahora es muy fácil aprender porque estamos los edutubers, los creadores de contenido educativo, acá en la plataforma de YouTube, brindando nuestro conocimiento, nuestro material para todos ustedes. Así que realmente es cuestión de que lo aprovechen al máximo. Siguiente, por favor. Bueno, la niñez y la adolescencia son etapas decisivas para que pues uno se encariñe con las matemáticas y pueda reconocer su importancia. Atención, no solo para aprobar las evaluaciones o un año escolar, sino para enfrentar la vida y lograr metas cada vez más altas. Y para eso es que sirve todo este conocimiento. Siguiente, por favor. El interés por las matemáticas, especialmente en los chicos, crece a medida que éstas fortalecen su pensamiento lógico para analizar, modelar y resolver problemas del mundo real, de modo que logren sentirse seguros y empoderados para tomar decisiones acertadas, de carácter racional y no emocional, ¿sí? Como decía, basados en datos, hechos, evidencias, poder tomar decisiones y no movidos tanto como por las emociones o las corazonadas. Bueno, eso puede funcionar en algún momento, pero no es tan seguro. Lo mejor es ir pisándose pues, sobre el terreno firme, repito, haciendo uso de estos análisis, de estas cuentas, de estas operaciones que, repito, nos proporcionan las matemáticas. Y la última conclusión dice, bueno, siguiente por favor, los maestros, ojo con esto, ejercemos una gran influencia en los estudiantes. Recuerden que somos los verdaderos influencers de la sociedad, nosotros los maestros, porque de una u otra forma, pues los chicos van a seguir nuestras indicaciones y el ejemplo que les damos. Por lo tanto, ojo con esto, atención, es nuestra misión enamorarlos del conocimiento y que siempre mantengan el apetito por aprender. Y eso se puede lograr generando proyectos integradores de todas las asignaturas, de modo que pues ellos reconozcan y aprecien el valioso aporte que cada una
de estas áreas, de estas disciplinas, hace en su proceso.